Leí esta historia hace ya un tiempo atrás publicada por un tal Young. Me interesó porque vive en Puerto Augusta junto a mi compañero que en ese tiempo era un recluso, pero que ahora es dueño del parque de caravanas de Peterborough. Sea o no cierta, créanme que aún así, esta es la historia más espeluznante que he escuchado. Y me la contó un viajero estadounidense mientras su esposa yacía sollozando en su caravana. Me encontraba detrás de la ciudad de Peterborough, una ciudad en el medio norte del sur de Australia, en un viejo campo de minería de oro haciendo algunas perforaciones en busca de muestras a principios de los años 80. Cuando rompimos un poco del equipo en el pozo y tuvimos que volver a la ciudad por refacciones. Condujimos de regreso a la autopista de Broken Hill a Peterborough y nos detuvimos en un puesto de carretera para repostar y tomar algo. Era un puesto como cualquier otro, pero cuando entramos, además de ser recibidos por un silencio espeluznante, vimos a una mujer sollozando en silencio en una mesa mientras era consolada por dos hombres. Ella lloraba de esa manera que hace a uno desviar la mirada y hablar en voz baja para ordenar algo y luego irse. Así que después de pedir nuestra orden y de vuelta en Peterborough, pasamos el resto del día soldando y reparando nuestro equipo. Al anochecer fuimos al pueblo por un par de limpiapipas del tipo líquido espumoso, y luego regresamos al parque de caravanas con ganas de una buena ducha y unos bistecs a la barbacoa. Recuerdo que cuando nos detuvimos en el parque noté que el vehículo estacionado junto a nuestra camioneta era el mismo de aquel puesto, y efectivamente, cuando bajamos no pude evitar escuchar esos mismos sollozos provenientes de ella. Creo que no hace falta decirles que aún así tomé una buena ducha, pero sí que al volver de las regaderas, vi a un tipo de unos 50 años sentado cerca de la zona de las barbacoas con la cabeza entre las manos y fumando un cigarrillo. De todos modos, una vez que me cambié salí y agarré un plato de comida y un par de sidras Strongbow y me acerqué a él. Debo admitir que egoístamente me sentí aliviado al escuchar que su esposa había dejado de llorar, pero aún así lleno de curiosidad de saber por qué estaba llorando en un principio le extendí la mano y lo saludé. Aquel tipo parecía aún perdido en sus pensamientos, así que para entrar más en confianza con él le ofrecí un poco de sidra. El tipo se sobresaltó por la acción repentina, pero luego de mirarme por unos cuantos segundos me aceptó con un claro e inconfundible acento. Ambos nos presentamos y hablamos de temas varios, hasta que mencionó que era casado y que su esposa al parecer se encontraba muy exhausta como para presentármela, que aprovechando que fue él quien la mencionó, le confesé que de hecho había estado en aquel puesto de la carretera para cargar combustible y que ya la había visto. Recuerdo que en ese momento el tipo se puso en blanco, pero que aún así con la curiosidad apoderándose de mí, le pregunté si acaso habían tenido algún accidente o algo así, a lo que devolviéndome la mirada, aquel tipo me dijo que a decir verdad ni siquiera sabía que habían tenido. Le dije que me esperara unos minutos porque iría por un par de hamburguesas para ambos, pero como al volver aquel tipo todavía se mostraba perdido en sus pensamientos, puse la suya sobre la mesa y le ofrecí otra sidra. Pasamos unos minutos en silencio tomando y viendo hacia la nada, cuando aquel tipo nuevamente se volvió hacia mí y luego de pedirme disculpas por aquel silencio, procedió a contarme su historia. Bueno, sabes, ella se derrumbó esta mañana tan pronto como abrió nuestra tienda. Ambos de hecho lo hicimos, la verdad sea dicha, y aunque ninguno sabía qué fue lo que había pasado, rápidamente nos subimos a nuestra camioneta y manejamos. Lo hablamos claro de camino, pero aún así ninguno pudo darle una explicación. Cuando vimos aquel puesto Junta Roadhouse comenzamos a preguntarnos varias cosas. ¿Qué pasa si es diferente? ¿Qué pasa si no son las mismas personas? ¿Y
¿Qué pasa si lo son pero no se acuerdan de nosotros? Aún así nos detuvimos y salimos de la camioneta juntos. Por supuesto era exactamente el mismo lugar. Ya sabes, piso relucientemente limpio, pizarra con el menú del día y todo tipo de pasteles apilados en las vitrinas a lo largo del mostrador. Incluso pudimos ver al mismo grupo de jóvenes con delantales corriendo detrás del mostrador, y con ello pensé para mis adentros: sí, este es el Junta Roadhouse. Una vez dentro buscamos una mesa con vista al estacionamiento, y el mismo tipo que nos atendió el día anterior también nos volvió a atender. Les dije que el pastel de nuez era bueno, ¿no? Pero ayer se comieron las 2 últimas piezas, y la verdad no hemos tenido tiempo para hacer más. Al escuchar eso, Joanny simplemente se dejó caer como una toalla mojada, y obviamente los muchachos salieron corriendo a ayudarla a sentarse. Él me explicó que era un profesor universitario del Medio Oeste de Estados Unidos y que su esposa era una bibliotecaria australiana que, al ambos tener unas 6 semanas libres, se encontraban de camino a Alice Springs para visitar a sus padres y por qué no también visitar Uluru. Me dijo que anteayer había conducido hacia Broken Hill, cuando por primera vez en su viaje notó una luz azul a lo lejos en el horizonte que le pareció permanecer allí durante mucho tiempo. Cuando llegaron a Broken Hill compraron unos panecillos en una tienda de delicatessen y salieron rumbo a Peterborough con la intención de acampar. Se desviaron por un camino de tierra y luego de conducir un poco, nuevamente me cuenta que volvió a notar aquella misteriosa luz azul. Aún así se desviaron en una llanura plana donde armaron su tienda y encendieron una fogata. Esa noche tostaron pan y calentaron latas abiertas de alubias y espaguetis en el fuego antes de irse a la cama. Y por la mañana, después de calentar un balde de agua y lavarse, hicieron un termo de café y empacando todo continuaron su viaje. Todo marchaba bien, cuando de pronto me dijo que a 30 minutos de haber llegado a la carretera principal de Peterborough, Joanny recordó las latas vacías. Ella las había visto tan pronto como abrió la tienda, pero con todos los preparativos por salir al final se olvidó empacarlas para desecharlas en la ciudad. Él me cuenta que le pidió que regresaran pero se negó a hacerlo. De hecho tuvieron una discusión sobre si era peor dejar las latas allí o quemar combustible de regreso, por lo que al ver aquel puesto decidió detenerse allí principalmente para desayunar y ordenar unos pasteles y un café para arreglar las cosas. Ambos terminaron tomando 2 tazas cada uno, pero cuando llegó la hora del pastel, el tipo que los atendió al final les ofreció algo mucho pero mucho mejor. Un rico quiche de tocino y queso que al estar tan delicioso, Joanny le pidió 4 piezas más para llevar. Me dijo que condujeron hasta Peterborough, cargaron combustible cerca de allí y continuaron su camino hacia Puerto Augusta. Me dijo que a pesar de su pelea el viaje fue uno bastante calmado y que cuando salieron de la carretera acamparon en una cantera de grava solo 50 metros de ella. Nuevamente montó su tienda y encendió una fogata. Comieron algo del quiche de tocino y queso que habían comprado y luego se fueron a la cama. Él me cuenta que justo cuando estaba por quedarse dormido, él y ella pudieron ver un destello resplandeciente de luz azul que simplemente brilló sobre ellos mientras escuchaban un zumbido como el de una mosca. Me dijo que todo pasó en una fracción de segundo y que cuando saltaron y salieron de la tienda, el cielo y sus alrededores ya se encontraban en completa oscuridad. En ese momento dejó de hablar cuando un coche de policía entró en el parque de caravanas. Un policía de hecho al verlo se acercó a nosotros y después de saludarlo por su nombre, sacó un par de bolsas para dormir y una tienda de campaña de su maletero y se lo entregó a él. Señor Faulkner, como puede ver, hemos encontrado su campamento y algunas de sus pertenencias. Necesitamos decirle que efectivamente encontramos 3 juegos de rastros de neumáticos que entran y salen de los lugares donde acampó, pero que todas ellas parecen ser las de su camioneta. Además, ambos conjuntos de huellas de botas son suyas y de su esposa, y según nos informaron parece no haber nada fuera de lo común. El doctor que vio esta tarde me pidió que le dijera que no maneje hasta que él los revisara a ambos mañana, así que espero señor Faulkner comprenda la situación. Él asintió y luego el policía se retiró.
no sin antes claro preguntarme cuánto tiempo hacía que conocía al señor Wagner y preguntarme luego qué pensaba al respecto. Aquel policía me dijo que ni siquiera sabía cómo redactar el informe de su caso, que sus historias coincidían perfectamente, pero que aunque se tratara de solo una broma por parte de ambos, tampoco podía entender cómo es que lo habían logrado. Obviamente yo era el que menos sabía, pero a pesar de que estaba consciente de que tenía trabajo a la mañana siguiente, tan pronto como aquel policía nos dejó le pedí que continuara su historia. La luz roja de la luz trasera de aquella patrulla todavía iluminaba el rostro de aquel tipo, quien volviendo a tomar la botella de sidra, pasó a decirme una vez más que no sabe lo que les pasó, pero que cuando despertaron esa mañana y Joanny abrió la tienda y salió comenzó a gritar. Él rápidamente asomó la cabeza presa del pánico y para su sorpresa vio el círculo de piedra de la primera noche que acamparon y las latas carbonizadas de frijoles y espaguetis que habían dejado allí. No, alguien no se las había traído, sino alguien los había regresado allí.